Le doy la bienvenida a todas ustedes que están aquí por primera vez. Lo mejor de todo es que el Espíritu Santo a usted ya le dio la bienvenida. Y le damos la gloria a Él por su presencia. Y le agradecemos a cada una, las de casa, como las que aceptaron a la invitación a llegar aquí hasta a este tiempo de bendición. Le damos la gloria a Dios por ello. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. En la porción de escrituras que nosotros acabamos de leer, vemos cómo el Señor Jesucristo continúa trabajando. Vemos cómo el Señor Jesucristo en aquel día que debía de ser un día de reposo, el Señor Jesús y tanto Juan el Bautista continúan trabajando. El Señor Jesús, como vimos en la ocasión anterior, vimos cómo el Señor Jesucristo viene a tener un encuentro con Andrés y con Juan. Juan, el escritor del Evangelio de San Juan, el Evangelio de primera, segunda y tercera de Juan y el libro de Apocalipsis. De ese Juan, a ese Juan me refiero. Él viene a tener encuentros con ellos y también con Pedro, porque Andrés trae a su hermano Simón Pedro y lo trae para que él también tenga un encuentro con el Señor Jesucristo. Usted sabe que la Biblia dice, probad y ved cuán bueno es el Señor. Cuando nosotros hemos probado de cuán bueno y cuán grande y cuán maravilloso es el Señor, nosotros queremos decirle a todo el que se nos ponga enfrente de qué bueno y qué grande y qué maravilloso es el Señor. Solamente gente tibia, gente fría, gente apática, gente monótona, gente que solamente saben una religión, que no tienen una conexión con Jesús real. A ellos les importa un comino y les importa muy poco decirle a otros de Jesús, porque ellos mismos no están enamorados de Jesús. Ellos mismos no le podemos dar a nadie ni incitar a nadie a tener algo que nosotros no tengamos. Nosotros queremos que alguien tenga y alguien experimente y alguien pruebe de lo que nosotros hemos experimentado y hemos probado del Señor. Por eso es que algunas de nosotras nos ven como que estamos locas. Algo así, ¿verdad? Como aquellos episodios de Chespirito. Como le decía Chespirito al alto, dicen que tú y yo estamos locos. Usted póngase con una hermana apasionada y dígale, hermana, ni modo, dicen que tú y yo estamos bien locas. Porque estamos locas por el Señor, para el Señor. Estamos enamoradas, apasionadas por alguien que nos ha cambiado, nos ha transformado, nos ha revolucionado la vida. Mire, por eso es que la hermana Cobos hoy trajo a sus 2 hijas. Porque hermana Cobos, dicen que usted y yo estamos locas. Pero qué bueno que estemos locas por el Señor y no por nadie más. Estamos bien locas por el Señor, aleluya. Entonces Andrés se convirtió en uno de esos locos y dijo, vale más ir a traer a Simón Pedro. Porque Simón Pedro es muy impulsivo y Simón Pedro necesita un encuentro con Jesús. Y vemos el encuentro que tuvo el Señor Jesucristo con Pedro. Desde que lo ve, le dice, le cambia el nombre, le dice Cefas, que traducido es, cambia el nombre en el instante, le cambia el nombre, ahí mismo se lo cambia. Y desde ese momento en adelante, la vida de Pedro jamás volverá a ser la misma. La vida de Andrés jamás fue la misma. La vida de Juan jamás fue la misma. La vida de todos esos hombres jamás fue la misma. Si usted ha tenido un encuentro real, verdadero con el Señor Jesucristo, su vida jamás ha vuelto a ser la misma. Usted dirá, cometo uno que otro error, todavía meto la pata, pero usted dice, no soy la misma. ¿Cuántos de ustedes saben de que saben de que usted ya no es la misma? Por eso le dicen que es loca. Déjeme decirle que si nos dicen que somos locas por el Señor, ese es un complemento, no una ofensa. Es un complemento. Cuando Jesús hace una invitación y alguien la acepta, porque Jesús puede lanzar una invitación y nadie la acepte, o hay a quienes no la acepten. De hecho, hoy muchas de ustedes mandaron textos, hicieron llamadas, invitaron, y bueno, a quien usted invitó no quiso venir, pero Jesús hace eso todo el tiempo. Él lanza invitaciones y no llega la respuesta, no llega, pero cuando la invitación es aceptada, entonces se crea un encuentro divino. Un encuentro divino.
predestinado, puesto en la agenda de Dios, marcado por el lapicero de Dios, a decir en esta noche, en este día, yo te llamé, yo te convoqué, yo te traje, yo te preparé, yo te predestiné para esta noche que tuvieras un encuentro real, verdadero conmigo. Esta noche de encuentros, así se llama el mensaje de esta noche, encuentros. Y le voy a decir por qué se llama así en unos momentos. El Señor Jesús hizo muchas invitaciones, 3 en específico que van con algo que hablábamos la ocasión pasada, donde dice venid y ved. El Señor también dijo venid y ved, ahí en Juan 1:39 donde leímos, pero Él también dijo venga a mí y beba. ¿Alguien aquí sabe a quién le dijo eso? Él dijo, si alguien tiene sed, Él dijo, venga a mí y beba. Aleluya. Amada mujer de Dios, usted que me está escuchando, yo no sé de qué tenga usted sed en su vida. Yo no sé cuántos vacíos hayan en la vida o han habido en la vida suya que usted ha tratado de llenar con joyas, con maquillaje, con vestidos, con cosas materiales, con zapatos, con carros, con casas, con trabajo, con dinero. Déjeme decirle, hay un vacío. Hay un vacío en la vida de cada ser humano que nada ni nadie en la tierra lo puede saciar. No hay droga, no hay medicamento, no hay doctor, no hay fama, no hay fortuna, no hay absolutamente nada que lo pueda llenar, sino solamente el Señor Jesucristo. Hay vacíos en la vida del ser humano que está diseñado solo para que Jesús lo llene. Solo Jesús lo puede llenar. Si no, pregúntele, no, yo en las noticias, hay 2, una diseñadora y no sé quién era el otro, un actor, no me pregunte el nombre, no sé, pero escuchamos, mi esposo y yo, una noticia que acaban de cometer suicidio. Tenían dinero, tenían fama, tenían fortuna, tenían todo lo que aparentemente una persona puede necesitar, pero no tenían lo más necesario. No tenían lo más importante, una relación, un encuentro verdadero con Jesús, y el diablo los llegó al punto de la muerte, probablemente haciéndoles creer que esa era la solución, porque esa es la mentira. A todos los que cometen suicidio, vas a descansar de pensar, vas a descansar de tanta pena, vas a descansar de tanto problema, vas a descansar, y es la mentira del infierno, porque ahí solamente empieza tu peor tormento. Y empezó el peor tormento de aquellas personas. Pero el Señor dice, venid a mí y bebe. Tienes sed, tienes hambre, hay un vacío, hay una necesidad en tu vida. El Señor les dijo, vengan y beban, vengan a mí. El Señor es el único que sacia, el único que llena, el único que satisface. Eso usted lo encontraría en Juan 7:37, solo anótelo. Él también, así al final del libro del Evangelio según San Juan, capítulo 21, el Señor dijo, venid, comed. Dijo, venid, comed, después de la resurrección. Después de que Él había resucitado, Él invitó, yo creo que ese debe haber sido el pescado más rico que jamás ha existido. Él a la orilla del mar dice que les tenía después de toda una noche de fracaso, de no haber pescado nada, dice que los llamó y les dijo, venid y comed. Ese ha de haber sido el pescado más saludable, más rico, más delicioso que ha existido en toda la historia. Les dijo, venid, comed. Después de una noche de derrota, después de una noche de no cachar nada, después de una noche de no tener éxito, Él les dijo, venid, comed. Esa invitación, esas invitaciones el Señor las está lanzando en esta noche y Él está diciendo, venid y ved. Venga a mí y beba. Venid, comed. Él lo está lanzando en esta noche para quien lo quiera recibir. Y una vez que la invitación es aceptada, se crea un encuentro divino. Yo confío y espero que cada una llegó exactamente a eso. Vino a ver, vino a beber y vino a comer. Amén. Eso lo encuentra en Juan 21:12. Le tengo que decir, balancear esta barca, se la tengo que balancear porque lamentablemente siempre han existido quienes no tienen interés de tener un encuentro con Jesús. De hecho, las iglesias en los Estados Unidos, un gran número de gente está llena de esa clase de gente que quiere ir a la iglesia por calmar la conciencia, por acallar algo adentro de ellos que les incomoda, pero no tienen la intención de irse a encontrar con Jesús. ¿Y qué lo delata? Tu estilo de vida,
Tu manera de vivir, de actuar, de comportarte. Fuiste a la iglesia, sí, pero no tuviste un encuentro con Jesús. No aceptaste la invitación. ¿Lo sabe usted, sí o no? Podemos venir a la iglesia, pero yo necesito que asegurarme de que cada vez que yo voy, yo tengo un encuentro con el Señor. Yo tengo un encuentro que me cambia, me transforma, me sana, me libera, hace lo que tenga que hacer conmigo y me lleva para afuera a hacer la voluntad de Dios, no a vivir como el diablo. El Señor nos enseña que hay gente que no tiene interés de tener ese encuentro. Yo le quiero dar un ejemplo en la palabra. Si va conmigo en Mateo 8. Aleluya. Aleluya. Yo vine en esta noche por asignación del Espíritu Santo a removerle el don de Dios allá adentro a usted. A usted, allá adentro, a removerle allá adentro, a removerle eso que estaba pasivo, eso que estaba muerto, eso que estaba aún, dice, no, pues sí se estaba moviendo, no, pero a removerle más, porque sabe que a veces pecamos de conformistas, nos conformamos cuando hay mucho más que ver, que percibir, que sentir, que recibir de parte de Dios. Yo vine a removerle en su espíritu en esta noche. Ahí en Mateo 8:34 dice: y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús. ¿Cuántos salieron al encuentro de Jesús? Toda la ciudad. Y cuando le vieron, ¿qué hicieron? Le rogaron que se fuera de sus contornos. ¿Cuántos salieron al encuentro? Todos los del pueblo. Y que si salieron a recibirlo, a alabarlo, a adorarlo, a celebrarlo, a cantarle, a decirle, wow, qué bendición que estés aquí. ¿A qué salieron al encuentro? A pedirle que ¿qué? Que se fuera. A muchas iglesias que ya sacaron a Jesús de su iglesia. A mucha gente bajo el título cristiano que ya le dijo al Señor, vete, todo lo que quiero es el nombre. Pero hay gente que mientras que el Señor Jesús sigue lanzando la invitación, le están diciendo, sí Señor, yo sí te quiero Señor, yo sí te acepto Señor, yo sí te recibo Señor, la gloria que yo experimenté ayer, Padre, hoy vine por un poco más, hoy vine por más, hoy deseo más, hoy anhelo más, hoy quiero más Señor, porque sé que no he recibido todo y que necesito recibir aún más. Aleluya, ¿cuántas de ustedes dicen yo soy esa persona? Yo soy esa creyente, yo soy ella, yo vine por más, yo sé que hay más, yo sé que hay más, yo vine por más, quiero más, anhelo más, deseo más. ¿Qué les decía el pastor en la predicación ayer? Yo no estaba aquí, pero hoy, cueste lo que cueste. ¿Cuántas tiene eso ya en su espíritu? Me cueste lo que cueste. Se lleve lo que se lleve, pierda la amistad que tenga que perder, se vaya quien se tenga que ir, le pinte la bota quien se la tenga que pintar, aleluya, le tenga que dar la espalda a lo que le tenga que dar la espalda, haga lo que sea, yo lo voy a hacer Señor. Yo lo voy a hacer, aleluya, aleluya, y no me estoy fijando si mi vecina quiere, si esta quiere, si aquella quiere, no, yo ya hice la decisión, que sea lo que sea, pase lo que pase, venga lo que venga, aleluya, yo quiero al Señor. Gloria a mi Dios, gloria a mi Dios. Mire, le voy a decir algo ahorita, no sabía en qué punto lo iba a decir, pero mire, tenemos que ir a otro nivel nosotras, mujeres virtuosas. ¿Sabe que ya le voy a prohibir a la hermana Nora que en los servicios que siguen no llame a nadie al frente? Porque sabe que deberíamos de todas llegar ya listas. No, nadie me robe mi lugar. Aquí yo voy a estar danzando, alabando al Señor. Le pregunto algo. Mire, le voy a hacer una pregunta. ¿Qué le parece a usted a un hijo suyo, las que somos madres, un ser amado suyo? ¿Cómo se sentiría usted que esa persona venga y le dé un abrazo a usted porque alguien le mandó a que se lo diera? Ve y dale un abrazo a tu mamá, ve hombre, ve, casi empujando, ve y dale, ve. ¿Cómo lo sentiría usted ese abrazo? Pues como no muy bien, ¿verdad? Pues también viniste a dármelo obligado. ¿Pero por qué le hacemos eso al Señor?
Le queremos venir a dar abrazos y saltos y después, pues que me dijeron. El Señor no quiere eso. El Señor es merecedor de mucho más. El Señor, yo vengo a darle, a usted no le dé, le quiera dar o no le quiera dar, yo le vine a dar lo que le vine a dar porque lo amo. Porque Él es todo para mí. Tenemos que llegar toda ya lista, ya llegué. Aquí estoy para alabar al Señor, para bendecir su nombre. Porque el abrazo, el beso que le llegué a dar, no se lo llegué a dar porque alguien me obligue o me fuerce a hacerlo. Hay una hermana que me llamó hace 2 semanas, me dijo que tuvo un sueño. Ella no está aquí hoy, pero me dijo, pastora, me contó toda su experiencia. Pero el punto que le voy a hacer es, dice que ella soñó y en su sueño ella vio que estábamos en un servicio de mujeres y todas, aquí en el frente, en el altar, adorando, alabando, celebrando al Señor. Entonces, ¿sabe qué? Para ahí vamos. Para ahí vamos donde podamos entender que lo que le venimos a dar a Dios es voluntario. Es voluntario, es de corazón, porque ese encuentro que hemos tenido con Él nos motiva, nos lleva a darle a Dios algo mejor de lo que le di ayer. Y mañana que vengamos a la oración, los que venimos, algo mejor de lo que le doy hoy. Y si me permite ver el miércoles, algo mejor de lo que le di cualquiera de los otros días. Porque los encuentros con Él me motivan, me sacan de mi zona de confort y me hacen ser la mujer apasionada, enamorada que yo debo de ser. ¿Cómo queremos afectar a esta generación? ¿Cómo queremos afectar a otras mujeres si el gozo del Señor no se ve en nuestro rostro? ¿Cómo queremos? Pero mire, aquí en estas escrituras nos habla, en el capítulo 1 vemos Jesús manifestándose a 5 diferentes hombres, a quienes Él había ya escogido para que fueran sus discípulos. Él ya los había escogido, Él ya los había predestinado. Ellos iban a ser sus apóstoles, hombres quienes hoy en la sociedad serían vistos como ordinarios y hasta comunes. El pastor nos ha estado predicando de ellos. En aquel tiempo fueron vistos como nos ha estado diciendo el pastor, que fueron vistos sin letras y del vulgo. Y usted ya sabe todo lo que se nos dijo, eso significa. Sin letras y del vulgo. Es como hoy también serían vistos. Es como hoy a muchos de nosotros la sociedad nos ve. ¿Cómo verdad que? ¿Y tú qué te crees? ¿Y tú quién eres? Pero el llamado de Dios en la vida de aquellos hombres no era común. Si ellos eran hombres ordinarios, lo que Dios los estaba llamando no era ordinario en ellos. El encuentro que cada uno de ellos tuvo con Jesús transformó, cambió sus vidas para siempre. ¿Sí o no? Y la palabra lo demuestra, la palabra lo expresa. Ellos jamás fueron los mismos. Vemos cómo el Señor va trabajando con su carácter, va trabajando con la personalidad de cada uno de ellos, pero ninguno de ellos fueron los mismos. Y de eso es lo que estamos hablando en esta noche. Es de que la vida de nosotros no debería de ser la misma. Año tras año, mes tras mes, desde el día que nos entregamos a Jesús, nuestra vida debería expresar algo diferente. Nosotros deberíamos de ser un vaso de agua fresca para alguien más. Pero ¿de dónde agarramos eso? Del encuentro que yo tengo continuo con Jesús. Amén. Cuando nosotros vemos la vida de Andrés, el primero que vemos ahí en Juan capítulo 1, sabemos que era hermano de Pedro. Sabemos que él era un pescador, era una profesión humilde en aquel tiempo. Andrés tenía una pasión. Mire, Andrés tal vez no haya predicado como predicó Pedro. Andrés tal vez no haya escrito como escribió Juan. Pero Andrés era buenísimo para traerle gente a Jesús. Esa era la especialidad de Andrés. Y sabe que tenemos que reconocer cuál es nuestro don, qué es lo que Dios nos ha dado para ahí operar, para ahí actuar. Si yo soy el motor, no tengo negocios operando como la batería. Si vemos a un carro, Andrés era buenísimo y tenía una pasión para traer a otros a Jesús. Él es el que le trajo al niño que tenía los peces y el pan. Él le trajo a diferentes personas que no eran judías. Al Señor Jesús. Esa era su especialidad, y en esa actuó, y en esa se quedó, y en esa operó, y en esa tuvo éxito. No hay necesidad de querer ser Pedro cuando soy Andrés. No hay necesidad de querer ser Andrés cuando soy Juan. Pero el encuentro con Dios te marca y te define cuál tu posición es.
y cuál tu lugar es. Una persona que continuamente tiene encuentros con el Señor sabe cuál es su posición, sabe en qué parte del cuerpo el Señor la ha colocado. Importantísimo. Juan, veamos a Juan, el escritor de este evangelio. Ya le dije, fue también y digo escritor porque ellos no eran los autores. Los autores, el autor fue el Espíritu Santo, es el Espíritu Santo. Pero ellos escribieron, Dios los usó para escribir. Entonces Juan era hijo de Zebedeo, hermano de Jacobo, y el discípulo a quien Jesús amaba. De hecho, Juan, el hermano de Juan, Jacobo, si usted lee en Hechos 12, me parece, el hermano de Juan fue el primer mártir de todos los apóstoles. A él fue el primero que murió por la fe, que es Jacob, el hermano de Juan. Juan llevaba un título muy precioso porque él era el discípulo a quien Jesús amaba. De él es el único que se le dice eso. Él era el que se le recostaba en el pecho a Jesús. Él era el que no se moría por nada, por eso lo mandaron a la isla de Patmos. Yo tengo entendido que hasta lo hirvieron en aceite y Juan no se moría. Lo enviaron a la isla de Patmos para allá olvidarlo allá ya que se muriera. Y ahí en la isla de Patmos, ahí en ese lugar, él recibe toda la revelación del libro de Apocalipsis. Es por eso que mire, muchas veces nosotros no se nos ha abierto bien los ojos en cuanto a quién Dios es. Porque nosotros creemos que el momento de aflicción ya se acabó todo, ya me pusieron la pata, ya se terminó todo, ya acabé. Y no, en el momento de aflicción o de dolor en la vida, son los momentos cuando Dios más quiere enviar revelación a tu vida. Eres tan vulnerable en tu espíritu que eres tan abierta para recibir una revelación del Señor. Aleluya. Entonces en Patmos, en el momento después de ser rechazado, empujado, todo lo que Juan sufrió, es enviado a aquella isla y recibe la revelación de lo que habría de venir. El amor, le decía ayer a los hermanos, el amor y la aflicción son compatibles. Si no, pregúntele a esta hermanita aquí. Ayer ella aquí recibió una revelación, testificó que vio al Señor en su trono y que le decía al Señor, te escucho, eso era lo que, te escucho y te amo. Bueno, antes de llegar a su casa, recibió una llamada por teléfono que le demuestra y le revela que sí, Dios la estaba escuchando y le estaba contestando antes de llegar a su casa. ¿Sí? ¿Puedo decir qué es? La llamó su esposo pidiéndole perdón, yo no sé toda la historia, pero pidiéndole perdón, perdóname por todo lo que te he hecho, bla, 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 bla. La había dejado, pero aquí su padre, ella tuvo una revelación de su padre en el medio de su aflicción, porque ella lo adoró, lo bendijo, aleluya, y él le mostró, yo te estoy escuchando, mientras tú me estás adorando aquí en tu momento de dolor o lo que sea, lo que ella estaba sintiendo, él estaba trabajando con el corazón del hombre allá afuera. Entonces el amor de Dios y la aflicción son compatibles. En el momento de aflicción, déjame decirte, es cuando tú, en lugar de quejarnos, de pelear, de patalear y de hacer berrinche, necesitamos que sentar nuestro oído y decir, Señor, ¿qué me está diciendo? En este momento de aflicción, de prueba, de lucha, ¿qué me está diciendo, Señor? Porque algo está hablando Dios, aún en el momento de aflicción. Ese era Juan. Juan tuvo un encuentro con Jesús. Él tuvo un encuentro y Juan jamás fue el mismo. Era también un pescador. Cuando él empezó, él era un hombre ambicioso. ¿Y cuándo lo llamó Dios? Cuando era bien ambicioso. Porque sabes que Dios te llama desde donde estamos, desde nuestras debilidades, desde donde estamos, porque Él dice, yo te llamo desde ahí porque te voy a formar y te voy a hacer alguien que se parezca a Jesús. Desde ahí, entonces llamó a estos hombres, no porque fueran eruditos de la palabra, muy conocidos, que fueran de una gran profesión, no, Él no llamó a hombres así, Él llamó a hombres comunes y corrientes, diría la sociedad. Y su poder los transformó. Era un hombre ambicioso, bien criticón. Qué vergüenza. Si es vergonzoso para una mujer ser criticona, para un hombre peor, ¿verdad?
Se oye feo que un hombre critique. Si se le oye feo a la mujer, al hombre peor. Y Juan era así, era ambicioso y él le gustaba ser muy crítico. Pero más tarde se convirtió en un hombre amoroso. Los encuentros que él tuvo con Jesús fueron cambiando, transformando su vida. Y transformándolo en el hombre que Dios lo había creado que él fuera. Él fue uno de los discípulos en el círculo íntimo de Jesús, uno de los 3 que vieron cosas que el resto no vio. Él estaba en el grupo íntimo. Él le pidió a Jesús por un lugar de honor en su reino. Señor, ¿verdad? Él fue el que le dijo, y siéntase a mi hermano en un lado y a mí en el otro, Señor. Cuando venga tu reino, Señor. Y el Señor le dijo, ¿puedes beber de la copa que yo he de beber? Y el Señor les dijo, y ellos dijeron, sí. Bueno, pues dar ese lugar a mí no me corresponde, pero de que vas a beber de la copa que yo voy a beber, sí la vas a beber. En otra manera vas a sufrir de la muerte como yo voy a morir. Ajá. Él era el que quería hacer descender fuego del cielo sobre una aldea samaritana. Porque esa aldea no recibió a Jesús y le dijo, Señor, ¿quiere que ahorita mandemos a llamar fuego y que lo destruya a todos? Y el Señor Jesús les dice, ustedes no saben de qué espíritu son. Ustedes tienen que leer los evangelios para corroborar todo esto. Un líder en la iglesia que estaba en Jerusalén era Juan. Jesús le llamó a él y a su hermano hijos del trueno. Juan y Jacobo eran llamados hijos del trueno. No sé si porque ellos querían mandar tronar la aldea, ¿verdad? Pero así les llamó el Señor, hijos del trueno. Dijo que él bebería del vaso que Jesús habría de beber. El Señor, él mismo dijo que él se convertiría en un pescador de hombres. Él fue quien se encargó de cuidar a la madre de Jesús después de su muerte. A él fue a quien Jesús le encomendó. Ahora yo ya me voy. Y le dijo, encárgate de mi mamá. Le dijo, hijo, he aquí tu madre. Madre, he aquí tu hijo. Y de ahí, dice la Escritura, se la llevó a vivir con él a su casa. ¿Qué te dice eso de Jesús y qué te dice eso de él? De Jesús te dice que él tenía todo bajo control. Hasta su mamá, a su madre terrenal. No la adoraba, no la veneraba, pero la honraba. La honró en vida, la honró en la muerte y la honró después de que se fue de regreso al Padre. La honró, la dejó bajo cuidado. El amor de Cristo transformó la vida de Juan. Simón Pedro era hijo de Jonás, un hombre impulsivo. Más tarde se convirtió en el predicador que el pastor nos ha estado diciendo, sin letra y sin vulgo, pero se levantó con denuedo del Espíritu y dio todo un discurso de bien a bien. Con historia y todo, lo dio de bien a bien. Uno de los 3 discípulos en el círculo íntimo de Jesús conoció a Jesús como el Mesías. Negó a Jesús, pero luego se arrepintió. Pedro predicó el mensaje en Pentecostés, que ganó miles de almas para Jesús. Pedro fue un líder en la iglesia de Jerusalén. Pedro bautizó a gentiles. Pedro es el escritor de Primera y Segunda de Pedro. Jesús le llamó a Pedro que él era una piedra en el reino. También lo llamó Satanás. Wow, piedra, Satanás. Porque depende a cómo Pedro actuaba. Cuando Pedro se salía del Espíritu, entonces se convertía en alguien carnal, en alguien que en una ocasión Jesús llamó Satanás, cuando le urgió al Señor Jesús que rechazara la cruz. Pedro dijo que se convertiría en un pescador de hombres. Pedro recibió revelaciones de parte de Dios. Pedro murió crucificado por su fe. ¿Por qué le estoy dando estos detalles acerca de ellos? Porque quien tiene un encuentro con el Señor Jesús jamás es el mismo en el transcurrir de su vida. Y aunque te empiece como empiece, no importa cómo empieces, pero sí importa cómo terminas. Pedro tenía una devoción al final de su vida tan grande por el Señor Jesús que le pidió a los romanos cuando vinieron para ser crucificados. Les dijo, no me crucifiquen igual que mi Señor, no soy digno. Dijo, crucifíquenme cabeza abajo.
porque él se sentía indigno de ser crucificado como su Señor. Esa es la clase de amor, de devoción que Pedro tuvo. Pero ¿dónde inició todo? Aquel día cuando se encontró por primera vez con Jesús y le dijo: Simón Pedro, aleluya, hijo de Jonás, ahora serás llamado Cefas. Lo pasó a ser de debilucho a fuerte. ¿Qué te estoy diciendo? El punto donde tú empezaste con Jesús, hoy no deberías de estar ahí. Hoy no deberías tú tolerar estar ahí. Hoy debes estar en un mayor nivel, en un mayor grado, en una mayor madurez. Nunca te quedes donde estás. Deja que los encuentros con Jesús te lleven y te lleven y te lleven y te lleven hasta que tú misma te desconozcas. Déjeme decirle, si usted nunca se ha dicho a sí misma: te desconozco, Marta, hay un problema. Usted se tiene que desconocer a usted misma. Antes yo odiaba, antes yo peleaba, antes yo pataleaba, antes yo hacía berrincha, antes yo hacía, pero ya no. Esa Marta ya se murió. Esa Marta ya no está. Esa Marta está siendo transformada, está siendo cambiada. Ahora usted tiene que ser alguien diferente. Sucede de la noche a la mañana, no. Sucede dependiendo cuántas veces usted se sigue encontrando con el Señor Jesús. Cuántas veces usted lo busca y lo busca y lo busca y lo busca y no se cansa de buscarlo y lo sigue buscando, porque hay algo mayor de Él que tiene que ser revelado a su vida. Felipe, también un pescador. Felipe era un hombre con una actitud interrogativa, para todo preguntaba. Pero eso es bueno, porque cuando nosotros preguntamos, esa es la oportunidad de Dios para enseñarnos y ministrarnos. Él fue el que le testificó a Natanael de Jesús. Y déjeme darle un poquito ahí de historia o de teología, o como usted le quiera llamar. Si usted nota, en Juan vemos al discípulo Natanael. Pero luego te preguntas, pues ¿quién era? Si en los otros evangelios de quien se hace mención es de Bartolomeo. Pues eran 3, entonces ¿qué era? Los eruditos o estudiantes de la Biblia creen de que era posible que Natanael simplemente tuviera un segundo nombre. Yo no sé si se llamaba Bartolomeo Natanael, ¿verdad? Como que no va, pero bueno, ese no es negocio de nosotros. O si se llamaba Natanael Bartolomeo, tampoco va, pero bueno, eso no importa. Eso se cree que haya sido alguien que tenía 2 nombres y que 3 de los apóstoles que escribieron hayan escrito, ¿verdad? Que acerca de Bartolomeo y el otro acerca de Natanael, pero están hablando del mismo hombre. ¿Ok? Para que cuando usted se encuentre leyendo la escritura diga, bueno, pues era Natanael, pero también Bartolomeo. Bueno, puede ser que estaba hablando del mismo hombre. Felipe se preguntaba cómo Jesús le iba a dar de comer a 5,000 personas. Que te deja ver que su fe necesitaba que ser fortalecida. Felipe le pidió a Jesús que le mostrara al Padre Celestial a sus seguidores. Él y Andrés informaron a Jesús que los griegos querían verlo. Nosotros aprendemos de la vida de Felipe que el Señor utiliza nuestras preguntas para podernos enseñar. Usted nunca se atemorice a hacerle una pregunta al Señor. Hay gente que dice, no le pregunte, Él es mi Padre. Si a mi Padre terrenal, si a un Padre terrenal se le pueden hacer preguntas, ¿cuánto más a un Padre celestial? Hay quienes dicen, no le pregunte nada más, porque no, es nuestro Padre. Y si yo quiero recibir información, yo pues necesito que conversar, dialogar con Él y preguntarle, hacerle preguntas. Esa es la oportunidad de Dios para enseñarnos. Bartolomeo o Natanael, descrito por Jesús, un hombre honesto, franco, inicialmente rechazó a Jesús porque era de Nazaret. Pero luego le reconoció como el Hijo de Dios y el Rey de Israel. Mire, yo quiero que usted vea, que usted por favor tome en serio esto. Jesús le habló una palabra, y cuando Jesús le habló una palabra, él se fue de llamar a Jesús. Algo bueno podrá salir, una manera despectiva, ¿verdad? Algo bueno podrá salir de Nazaret. Pero solo la conversación que él tuvo con Jesús, él pasó de ver a Jesús como algo menos a decir, wow, Rabí, ciertamente, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel, eres el Hijo del Hombre.
El Hijo del Hombre es uno de los títulos que Jesús más le gustaba. A ver si hoy hay tiempo para explicarle por qué. Pero cómo de solo hablar con Jesús. Mire, yo creo que a nosotros nos ha faltado tener esa pasión, deseo o fe, o yo no sé cómo llamarle, de que si yo voy a hablar con Jesús, algo yo voy a ver. Natanael solo habló, intercambió unas palabras con Jesús y él vio que Jesús era lo que él era. Todo lo que vemos en Juan 1, vemos cómo el Señor Jesús se les reveló, cómo se le reveló a Andrés para decir, hemos hallado al Mesías. Después de haber pasado un día con Jesús, a Pedro le cambia el nombre. Un encuentro con Jesús, amadas, nos cambia la vida. Nos cambia, ya no vemos igual, ya no percibimos igual. Un encuentro con Jesús viene a hacer toda la diferencia en nuestra vida. Usted anhela esos encuentros. Cuando usted llegue aquí, ahorita le voy a decir algo que el Señor me reveló. Cuando usted llegue aquí, empiece a ejercitar más esto. Antes de llegar aquí, usted diga, yo voy a tener un encuentro con Jesús. Yo voy a ir hoy, y usted venga ya con eso en su mente, en su espíritu, yo me voy a ir a encontrar con el Señor. Y de ese encuentro yo no saldré igual. Yo saldré mejor. Y la próxima vez que vuelva y traiga eso en su espíritu una vez más. Y se lo hablo con una convicción, porque esto es lo que este lugar es, un lugar de encuentros. Nuestras vidas deben de consistir de una serie de encuentros con el Señor, los cuales nos prepararán para el gran encuentro que está preparado para nosotros. Cuando nosotros vemos la vida, ahorita vimos la vida de solo 5, así rapidito, solamente para establecerle a usted un punto. Yo no sé qué hayan estado pasando aquellos hombres en aquel día, hermana Rosy. No sé qué había estado sucediendo en la vida de ellos aquel día. No sé qué clase de reto, qué clase de problema, qué clase de dificultad aquel día ellos hayan estado teniendo. Lo que sí sé es de que cuando tuvieron un encuentro con Jesús, ellos jamás fueron los mismos. Eso sí sé. Recibieron revelación que no tenían. Aquel día cuando empezaron, porque todo empezó en la mañana, a las 10 de la mañana, aquel día de reposo. Empezó, pero hermanas, en ese día, y siguieron varios días, porque ahorita vamos a entrar a la fiesta, a las bodas de Canaán, pero cuando eso estaba sucediendo, yo no sé por qué hayan estado pasando aquellos hombres, pero se les vino a revelar, porque uno de ellos dice, ya llegó de quien nos dijo Moisés. Usted puede leer esas palabras, y para usted esas palabras no significan nada. Ellos a Moisés los judíos a Moisés le tienen un alto respeto. De hecho, muchos de ellos no han podido ver que Jesús es el Mesías que ya vino y volverá, porque ellos ven la ley de Moisés, todo lo de Moisés con alto respeto, con alto honor. Y ellos dijeron, ellos son judíos diciendo, ha llegado de quien dijo Moisés, de quien habló Moisés. Reconoció que de quien Moisés hablaba ya había llegado, ya estaba en el medio de ellos, ya se había hecho presente, ya se había manifestado. Eso no es cualquier cosa. Después de 400 años de silencio del libro de Malaquías, cuando se cerró Malaquías, a cuando empezaron los evangelios, de cuando iba el anuncio de la venida de Jesús, no había habido voz, no había habido profeta, no se había dicho nada, y llega este momento que les dice, de quien se nos habló, ya llegó. De quien se nos profetizó por años, de quien se nos dijo, no solo Moisés, porque dice, y los profetas, de quien nos dijo Isaías, de quien nos dijo Ezequiel, de quien nos dijo los profetas mayores, menores, ya llegó. Ya está aquí. Eso no era cualquier cosa. Por eso es que usted puede decir, ¿por qué todavía estamos en Juan 1, pastora? Porque hay demasiado ahí que usted tiene que ver, que usted tiene que entender, que se le tiene que revelar. Cuando nos encontramos con Jesús, jamás seremos los mismos. Cuando ha habido un encuentro con Jesús, tú te mides para hablar, te muerdes la lengua antes de decir algo ofensivo.
como decía alguien, la gente americana aquí, cuando gente le salen cucarachas y avispas y de toda clase de bichos de la boca, aquí ellos dicen, oh, necesito que, porque antes, la gente americana, lo que hacían las mamás, los papás de antes, le lavaban los hijos literalmente con jabón. Me decía hoy Joshua, lo pusimos en una clase de música y fue a una clase a tomar lecciones de piano. Y éramos 4 en la clase, había un niño de 7 años, mamá. Dice, ¿y cómo te fue? Y bla, bla, bla. No, pues dice casi todo lo que habla, dice malas palabras. ¿Cuántos años tienes? 7. Y me pateó. ¿Y tú qué hiciste? Le dije, nada más, le hice entender que, ¿verdad? Que se fuera a su lugar. De 7 años. Cuando tú tienes un encuentro con Jesús, nuestra generación, nuestros niños, nuestros hijos, esta generación necesita un encuentro con Jesús. La iglesia del Señor Jesucristo necesita un encuentro con Jesús. Porque esta es de lo que hablaba Isaías 5. Es una generación que a lo malo le dice bueno y a lo bueno le dice malo. Pero él en Isaías 5 dice, ay de aquel que a lo malo le dice bueno y lo bueno le dice malo. Ay de aquel, la palabra ay es palabra de juicio. Entonces le dije a Yashua, tú llegaste ahí porque ahora vamos a orar por Eric. Tú llegaste ahí porque ahora tú vas a hacer un cambio para Eric. Tú vas a ser un ejemplo para Eric. Tú vas a ser alguien que le marque algo diferente a Eric. Por eso fuiste ahí. No para lo que de él se te pegue a ti, pero para lo que de ti se le pegue a él. Aleluya. No, siento un denuedo del Señor en este momento. Esta es la hora que mujeres de fe se levanten, aleluya, y seamos buen ejemplo para nuestras hijas, y les enseñemos cómo se visten, y les enseñemos cómo hable, y les enseñemos a temerle a Dios, y les enseñemos la justicia de Dios. Y no les enseñemos un doble estandarte. Para eso llegaste hasta ahora, Esther. Le dijo Mardoqueo a Esther. Para esa hora llegaste al reino. Bueno, déjeme darle una noticia. Usted y yo somos las Esteres de este siglo. Y el Señor nos dice, para esta hora llegaste, Juanita. Para esta hora, para ser diferente, para marcar la diferencia, para mostrar quién una hija de Dios es. Pero nada de eso va a suceder si nosotros no nos proponemos a tener encuentros con Jesús, uno tras otro, tras otro, tras otro. No me sacio, no me lleno, no me sacio, no me lleno. Quiero más, quiero más, quiero más. Señor, yo quiero más porque necesito que cambiar más, ser transformada más, ser liberada más. Y lo único que hace eso para mí es los encuentros que tengo con Jesús. No, tú puedes pisar la iglesia, pero si tú vas con un corazón duro, con como dice mi esposo, como un indio raso, que nada te mueve, con la cara de limón que habla mi esposo, le echo la culpa a él, que él dice, nada va a cambiar, porque tenemos que ir a la iglesia, cada servicio, cada día que nos arrodillamos a buscar al Señor, tenemos que ir con la mentalidad, con el corazón. Señor, aquí estoy otra vez, Señor, cámbiame, Señor, transfórmeme, Señor, haga conmigo lo que tenga que hacer, pero por favor no me deje igual. No me deje igual. Ya por mucho tiempo hemos estado igual. Por mucho tiempo hemos sido las mismas. Por mucho tiempo, aleluya, qué vergüenza. ¿Cuál es nuestro testimonio? Si a veces hasta el amén nos pesa dar. ¿Quién quiere seguir a un Dios así? Pero cuando se ve el poder de Dios, no dice la escritura en el libro de los Hechos, dice que la presencia de Dios en los apóstoles estaba tan fuerte que la sombra de ellos sanaba a la gente. ¿Dónde está eso hoy? ¿Dónde está? ¿Dónde está eso
hoy, hoy bailando como baila el mundo, hablando como habla el mundo, danzando como danza el mundo, haciendo lo que el mundo hace o porque tenemos que caber. No. Nosotros estamos aquí para cambiar, para hacer una diferencia, para marcar un cambio por el Señor Jesucristo. Para eso estamos aquí. Amén. Ouch, amén, o todo lo que sea, all of the above. Aleluya. Para eso estamos aquí. Para eso. Pero sabe que la verdad es de que si usted y yo no hacemos nuestra tarea, encontrarnos con Jesús todos los días, siempre vamos a seguir igual, amargadas. Le decía al grupo de oración el martes pasado, escuché esta anécdota acerca de este pastor que viajó de Israel para acá, para Estados Unidos. Y este hombre judío le dijo que él y su familia eran sobrevivientes del holocausto, ¿verdad? Del tiempo de Hitler. Y entonces decía él que una de las cosas de las que él en verdad se acuerda es el nivel de desnutrición que él vivió. Y él decía, pues que verdad que eran las reacciones que tú tenías a consecuencia de la desnutrición. Y decía él, dice, todo me irritaba. Si cualquier cosa me caía mal, me irritaba. Cualquier cosa me ponía a causa de la desnutrición. Wow, cuando él estaba diciendo eso, pude ver que es lo mismo en el espíritu. Hay gente desnutrida espiritualmente. Desnutrida. Por eso todo les cae mal. Por eso nada les gusta. Todo lo critican. Porque están desnutridos. No están teniendo un encuentro con el pan de vida. Señor Jesús es el pan de vida. Y como no tenemos encuentros con el pan de vida, estamos desnutridos espiritualmente. Y entonces todo nos cae mal, todo nos aburre, todo nos enoja. Tenemos la cara de amargados. Porque no estamos comiendo del pan de vida, que es el Señor Jesucristo. No estamos teniendo encuentros con Él. Todo nos da pánico. ¡Ay! ¿Sabes de qué puedo? ¡Ay! Todo te asusta, todo te da miedo. Córrele para allá, córrele para acá, córrele para la bolera. ¡Ay! ¡Alguien haga algo! Porque estamos desnutridos. No hay la conexión con Jesús. Pero yo le digo a usted hoy, yo le hablo al espíritu de usted hoy. Usted de ahora en adelante, aleluya, no se conforme con un poquito. Busque más. Busque más, cada día busque más, haga lo que tenga, haga el tiempo para orar, para leer su palabra, haga pero para decir, Señor, hoy yo tengo que tener un encuentro con usted. Y el día que sigue se lo ve, hoy yo tengo que. No es que si no es que si pasa bueno y si no bueno, no, yo tengo que tener un encuentro con usted, sea a través de su palabra, sea a través de la oración, meditación, yo no sé, pero hoy. Y el día que sigue, repítalo. Y el día que sigue, repítalo. Y usted va a ser una persona bien nutrida espiritualmente. Bien nutrida, bien nutridos en la presencia de Dios. Que empecemos a ver aún cosas mayores que se vieron en el libro de los Hechos. Cada encuentro que estamos teniendo nos está preparando para uno glorioso. Estos encuentros que seguimos teniendo nos están preparando para estas dos escrituras que le voy a dar. Primera de Juan 3:2. Aquí Juan, que es el mismo que escribió el Evangelio según San Juan, dice en el capítulo 2, le habla a gente convertida y dice, amados, ahora somos hijos de Dios. ¿Entiende? Te implica, no éramos. Corrección. Gente allá afuera dice, toda la humanidad somos hijos de Dios. Mentira. No toda la humanidad es hija de Dios. Todos somos creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Porque en el capítulo 1 de Juan, usted se acuerda, ya lo estudiamos, dice que a nosotros Él nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Que te dio el creer en Jesucristo, te dio entrada y acceso a su familia. Entonces toda la gente que existe y ha existido es creación de Dios. Solo los que por fe han venido a Jesucristo son hijos de Dios. Por eso Él dice, amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos
que cuando Él, hablando de Jesús, se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Todo encuentro que hoy estamos teniendo con Él nos está preparando para este. Un día lo veremos tal y como Él es. Será lo máximo. Será la cúspide de todo encuentro con Él. Lo veremos tal y como Él es. En Primera de Tesalonicenses 4. Yo sé que hay gente que no cree en el rapto. Too bad for them. En Primera de Tesalonicenses 4, 16 dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Ese va a ser un encuentro de encuentros. Un encuentro en el aire, ya suspendidos en el aire, con un cuerpo nuevo, con un cuerpo glorificado que puede volar. Ahí en las nubes nos vamos a tener el encuentro por el que estamos teniendo todos estos encuentros, donde lo veremos tal y como Él es. Yo no sé si usted sepa, pero vale la pena. Aleluya, guardarnos y cuidarnos para ese día. Yo quiero volar. Dice solo en Cristo podemos. Solo los que esperan en Cristo alzarán alas y volarán. Solamente en Él. Y dice ahí la Escritura: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos. ¿Cuándo? ¿Cuánto tiempo? Estaremos siempre. Siempre con Él. Siempre. Siempre. Ya no habrá separación. Ya no habrá tú aquí, yo allá. No, para siempre estaremos con el Señor. Dice: por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Aliéntese tu corazón con esta buena noticia de que tú tienes que mantener una serie de encuentros con Él para llegar a esa una, que será la cúspide de todos tus encuentros con el Señor Jesús, donde lo verás tal y como Él es, y suspendido allá en las nubes. No que no, vamos a volar con cuerpos glorificados, cambiados, capaces de operar en el cielo y en la tierra, como Jesús, que traspasaba puertas después de su resurrección, entraba a lugares sin tener que tocar la puerta o que se la abrieran, con ese tipo de cuerpo. ¿Habrá alguien aquí interesada en encuentros con Jesús? Aleluya. Espero que no haya aquí diciendo: no, yo ya lo vi todo. Ay, ¿para qué nos dice eso la pastora? Ya vimos todo. Ya sabemos. Bueno, por eso está como está. En el verso 51 de Primera de Juan, el último verso de Juan, este ya es parte de mi cierre. En ese verso, Juan capítulo 1, verso 51, el Señor Jesús le dijo
a Natanael o Bartolomeo: de aquí en adelante veréis el cielo abierto. Perdón, de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Mire, cuando el Señor Jesús se refiere a Natanael como en un hombre que en él no había, dice, en un hombre quien no había engaño. Cuando usted estudia esta escritura, tú te das cuenta que te llevan a decir que Jesús estaba realmente haciendo una referencia a Jacob. ¿Usted se recuerda de Jacob en el Antiguo Testamento? Que estaba haciendo, porque se recuerda que Dios aún le cambió el nombre a Jacob, porque Jacob es engañador, usurpador y todo es el significado de su nombre, pero lo cambió a Israel, un príncipe de Dios. Y que entonces el Señor Jesús estaba haciendo referencia a Jacob del Antiguo Testamento. Bueno, aquí en el versículo 51 lo enfuerza, de que sí estaba haciendo referencia a él. Porque aquí está hablando de una escalera. Y esa escalera en el Antiguo Testamento, por medio de quien se vio, fue de Jacob. Entonces, mire, antes de ir ahí, al punto de mi cierre, esa escalera, el Señor Jesús viene a decir: yo soy esa conexión entre el cielo y la tierra. Yo soy esa escalera por donde los hombres pueden llegar al Padre. Es lo que Él está diciendo. Pero mire, ¿y cómo sabemos eso? Bueno, porque mire, en Juan 14:6, por esa escritura famosa que todos sabemos, pero si quiere ir ahí, todos sabemos esa escritura. En Juan 14:6 dice: Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Qué está diciendo Jesús? Yo soy esa escalera. La escalera que Jacob vio en aquel sueño allá en Génesis era yo. Jesús está diciendo, eso soy yo. Y por eso le dice: ahora veréis los cielos abiertos y ahora verás mayor revelación. Pero mire, aquí le va lo que le tenía que ir. Como dice mi esposo, abróchese los cinturones, no se me vaya, por favor, porque tiene que agarrar esto, porque esto es bien personal. Para nosotras de Naciones para Cristo, como para ustedes que aún nos acompañan, nos visitan, cuando usted llega aquí, usted es parte de esta palabra. Mire, en Génesis 28, vaya conmigo a Génesis 28. Esto es a lo que Jesús está haciendo referencia en Juan 1:51. Y mire, orando y orando, pidiéndole al Espíritu Santo: deme revelación, deme palabra, enséñeme. Él me vino a dar más de lo que yo le estaba pidiendo. De lo que yo ya lo recibí. Yo espero que por su gracia y por su misericordia el Espíritu Santo permita que usted lo vea y lo reciba. ¿Okay? Mire, en Génesis 28:10 dice: salió pues Jacob de Berseba y fue a Harán. Y llegó a un cierto lugar y durmió ahí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera, y se acostó en aquel lugar. Y soñó. Y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado, te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía.
Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. 19. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. Betel significa casa de Dios. Luz significa almendro. Mire, hace casi 10 años, en el primer año de existencia de esta iglesia, nosotros estábamos en un lugar de allá de Far, al cruzar de M. Rivas, si usted está familiarizada con el área. Y mi esposo y yo teníamos por costumbre ir a ese lugar, limpiar, cuando empezó todo, era bien al principio. Y él y yo orábamos en el lugar donde era el santuario. Y en esa ocasión, cuando él y yo orábamos, el Espíritu Santo me habló una palabra. Esta iglesia está fundada en pura palabra. El nombre de la iglesia es palabra. Sale de Génesis 49:10, de Salmos 2. Todo lo de esta iglesia, porque este es pionero. Aquí empezamos cuando no había nada. Entonces, mi esposo le ha contado a ustedes muchas de las cosas que él ha recibido por revelación de Dios para esta iglesia. Pero el Señor, gloria sea su nombre, no me ha dejado fuera. Porque Él ha hablado a mi esposo unas cosas y me ha hablado a mí otras. Ese día, en ese lugar, el Espíritu Santo me dijo una palabra. Y me dijo, este es un lugar de encuentros. La Iglesia Naciones para Cristo es un lugar de encuentros. Encuentros entre cada uno de nosotros y Él. No es encuentros con los pastores o con la gente, con Él. Y yo quiero preguntarle a usted, desde que usted llegó aquí, usted puede testificar a esa palabra que usted se ha encontrado con Dios. Cada persona que ha llegado aquí, las que están y las que se han encontrado con Dios. Entonces el Señor dijo, este es un lugar de encuentros. Desde ese entonces yo he orado de esa manera. La iglesia va a cumplir 10 años en diciembre de este año, primeramente Dios, si no es que Jesús viene y nos lleva y nos encontramos con Él en las nubes, ¿verdad? Pero el Señor me dijo eso, entonces yo he orado eso, se lo compartí a mi esposo. Y hace, yo diría unos 2, 3 años después de eso, cuando estábamos en la calle Houston, tuvimos una vigilia nosotros. Y mientras era mi turno para orar enfrente, el Señor me dijo algo más. El Señor en esa noche me dijo, este es un Betel. ¿Este es un qué? Un Betel. ¿Qué es un Betel? Nos acaba de decir aquí. ¿Qué es Betel? Casa de Dios. Él me dijo, este es Betel. Y el Señor, yo vi la luz de la escalera. Él me dijo, este es un Betel. Dijo, ángeles ascienden y descienden. Que algunos de nuestros hijos ya han visto a esos ángeles. Entonces él dijo, este es un Betel. Okay. ¿Qué le sucedió a Jacob en Betel? Se encontró con Dios. ¿Qué es este lugar? Es Betel, casa de Dios, lugar de encuentros. Ok. Mire. Tome esto muy en serio. Yo sé que muchos de ustedes ya lo hacen, pero de aquí en adelante yo pido una convicción mayor en su espíritu. Mire, ahora que yo leía eso, el Señor traía a memoria todas esas cosas que Él a mí me ha hablado. Pero me trajo algo más, como para decirme, con esto te lo sello. Para mí, el sábado en la noche, estando sola en mi dormitorio, mi esposo estudiando, mis hijos dormidos, Él me vino a sellar algo. Esta palabra nos dice ahí en esa escritura que nosotros leímos de Jacob, nos dice que él se levantó de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella, dice, y llamó el nombre de aquel lugar Betel. Dice, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. Jacob, así como Dios le cambia el nombre a él,
Él le cambia el nombre al lugar donde él viene a tener un encuentro con Dios. El lugar se llamaba Luz, pero él dice, no, ahora se llamará Betel porque me he encontrado con Dios. Amadas, de cada encuentro con Dios registrado en la Biblia, nadie permanece igual, nada permanece igual. Por eso yo le digo, usted y yo necesitamos seguir teniendo encuentros con Dios para no permanecer iguales. Entonces él dice, se llamaba el lugar Luz. Estoy leyéndolo. Y el Espíritu Santo me dice, ¿cómo te llamaron a ti cuando naciste? Luz Marina. ¿Cómo te llamabas? Luz Marina. Pero ¿qué sucedió? Mi papá fue a ponerme ese nombre y mi mamá dijo, no me gusta, se lo cambio. Mi mamá fue, de hecho, mi registro, mi fe de edad de Guatemala, dice ahí que me cambiaron el nombre. Entonces el Señor dice, ¿cómo te llamabas? Luz Marina. ¿Y cómo te llamas ahora? Marta. ¿Cómo se llamaba el lugar donde Jacob se encontró con Dios? Luz. Y Dios se lo cambió a Betel, casa de Dios. Entonces le digo, pero ¿cuál es la realidad? Tú te llamabas Luz y te cambiaron el nombre. Y te llamas Marta. ¿Quién es Marta en el Nuevo Testamento? Una hospedadora de la presencia del Señor. Alguien que hospedaba al Señor. Ya me va a tocar mi turno de predicar acerca de Marta, porque he oído todo de la tocaya decir de todo de malo, pero hay que ver que había mucho de Marta que era bueno. Y Marta era una hospedadora de la presencia del Señor. Y el Señor me dice, en Oseas su palabra dice, para amarrárselo para quienes todavía están como que, dice, y será el pueblo como el sacerdote, en Oseas. Y será el pueblo como el sacerdote. El Señor me lo sella y me lo marca. Yo te he puesto como hospedadora de mi presencia, como facilitadora de encuentros. Te cambié el nombre para que un día vieras, tu mamá no cometió un error con cambiarte el nombre. Un día te llamabas Luz, pero se te cambió el nombre a alguien que representa un Betel, un lugar donde hayan encuentros con Dios, un lugar donde se facilite la presencia de Dios en una manera sobrenatural. Ahora tú eres un Betel, tú eres una Marta. Me quedé así como que, porque nunca lo había visto, él nunca me lo había dicho a mí, así tan personal. ¿Qué te estoy diciendo? Así dice, dice, así como es el sacerdote, será la gente. Mi esposo y yo, Dios nos ha confiado la unción de facilitar los encuentros con Dios. Ustedes están bajo esa cobertura. Ustedes tienen que ir y ser facilitadores de encuentros con Jesús. Este es un Betel. Por eso le digo, cuando usted llega aquí, el pastor está en lo correcto cuando nos dice, ¿usted cree que llegó a un lugar geográfico natural? No. De aquí en adelante, cuando usted venga para acá, mire, yo le aconsejo, en su fe, háblelo y diga, voy a Betel. Voy a tener un encuentro con Jesús. Póngase de pie en esta noche. Aleluya.